asunto que debe preocuparnos. La Sociedad Española de Oncología Médica señala que durante 2009 murieron en España más de 14.000 personas a consecuencia del cáncer de colon. Asegura que en 2015 habrá más de 30.000 tipos de este tipo de cáncer, una enfermedad que se cura en el 90% de los casos si se detecta a tiempo. Según los especialistas, el cáncer de colon es fácil de detectar, bastante común, tiene un alto grado de curación y tarda mucho en desarrollarse. El colon se localiza en el intestino grueso, que junto al recto se encarga de almacenar las heces antes de ser expulsadas al exterior a través del ano. Al acumular sustancias de desecho es un lugar propicio para la aparición de un cáncer. Afecta sobre todo a pacientes mayores de 50 años y las causas más frecuentes son las dietas ricas en grasas y pobres en fibra, herencia, obesidad, vida sedentaria y el tabaquismo. Para detectar esta enfermedad, los síntomas más comunes son diarreas, estreñimiento, sangre en las heces o pérdida del apetito, entre otros. Para evitarlo, los médicos aconsejan no abusar del alcohol ni el tabaco, controlar la obesidad, ejercicio físico y seguir una dieta equilibrada que facilite el tránsito intestinal al máximo. Ven que los hábitos prácticamente coinciden para este tipo de enfermedades en todos los casos. Vamos a hablar con Enrique Quintero Carrión, es jefe del servicio del aparato digestivo del Hospital Universitario de Canarias. Doctor Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Digo que parece que más o menos las recomendaciones vienen a ser las mismas, ¿no? Prácticamente para todos los tipos de esta enfermedad, ¿no? Pues sí, pues se ha demostrado que se vincula directamente con el tabaco, con la obesidad y con algunos hábitos alimentarios, ¿no? Sobre todo el consumo frecuente de carnes rojas cocinadas. Todo esto incide en la incidencia de esta enfermedad que, como bien ha dicho al principio, está aumentando en los últimos años, no solo en España, sino en toda Europa, ¿no? Claro, lo que pasa es que al ser del aparato digestivo parece que tenemos que tener más atención a lo que comemos, pero no necesariamente es así, ¿no? No necesariamente, y sobre todo para cambiar esta inercia que ha contado antes de que la incidencia y la mortalidad es muy alta. Realmente lo que nos tenemos que poner en marcha es en la detección precoz de la enfermedad desde ya. Esto es a partir de los 50 años, en que se dirige hacia la población aparentemente sana, porque a partir de esa edad es cuando se inicia el riesgo de padecer esta enfermedad. Hasta un 90% de los casos de esta enfermedad se pueden curar con una detección a tiempo. Esto es importante, así. Pillarlo en el momento adecuado. Esto es así. Paradójicamente, aunque se van a detectar más cánceres en los próximos años, se prevé que en España van a ser aproximadamente 30.000 para 2015. Ahora estamos en torno a 26.000. La gran mayoría de estos próximos tumores se va a detectar en una fase precoz, porque se está haciendo ya detección precoz, no solo en España, sino también aquí en Canarias, ¿no? De tal modo que estamos ya detectando la enfermedad en una fase curable, y muchos de estos pacientes se tratan exclusivamente por vía endoscópica sin necesidad de ser intervenidos, ¿no? ¿Cómo son estas pruebas? Porque muchos pensarán a lo mejor que es algo complicadísimo y, bueno, ¿para qué me voy a someter si todavía no me noto nada? Estoy perfectamente. ¿Cómo se realizan estas pruebas y a partir de qué momento hay que hacerlo? Realmente hay dos grandes estrategias ahora en el mundo para detectar en la fase inicial la enfermedad. Una es detectar la presencia de sangre oculta en las heces, porque estas lesiones empiezan a desprender pequeñas cantidades de sangre durante su evolución, y estamos hablando de unos 10 años de tiempo. O sea que la enfermedad se produce sobre una lesión benigna, que es un pólipo, pero que al roce con las heces sangra, y se puede detectar con un análisis, porque estos pequeños sangrados no los podemos detectar a simple vista, ¿no? Entonces este test ha mejorado muchísimo en los últimos años. Al principio había que hacer dieta durante 3 días, previamente había que recoger 3 veces, 3 deposiciones, muestras en 3 momentos diferentes. Ahora mismo solo hace falta una sola muestra y no es necesario hacer ninguna dieta previa, porque es un test inmunológico que detecta exclusivamente sangre humana. Decía que había otro sistema todavía. El segundo otra sistema tendencia es realizar directamente una colonoscopia, que es una prueba directa a través de una cámara, de un endoscopio, en el que se explora directamente el colon y se extirpan las lesiones si se encuentran, estas lesiones benignas, digamos, ¿no? O cáncer en una fase muy inicial, ¿no? Lo que hace el test de sangre oculta es seleccionar a la población que se tiene que hacer una colonoscopia. Antes de un tumor de este tipo siempre aparece un pólipo, siempre aparece una lesión benigna. Aproximadamente el 95% de los casos se desarrolla sobre una lesión benigna, ¿no? que tarda aproximadamente 10 años en desarrollarse y en acabar
en un cáncer, ¿no? Se sabe que aproximadamente a partir de los 50 años el 30% de los adultos tenemos pólipos en el intestino, y de estos, entre el 5 y el 10% de estos pólipos degeneran hacia un cáncer. Como no sabemos qué personas y qué pólipos son los que van a seguir esa evolución, lo adecuado es intentar detectar en esa fase la enfermedad y tratarla de la forma menos invasiva posible, que es a través de la colonoscopia. ¿Y a partir de qué edad? Porque, como decíamos antes, parece que uno va al médico, evidentemente, cuando se encuentra mal, pero esto de la prevención todavía no lo tenemos inculcado del todo, ¿no? Sí, esto depende también del riesgo. O sea, en personas, digamos, que no tienen antecedentes familiares de la enfermedad, porque hay un factor genético y hereditario en esta enfermedad también. En personas que no tienen antecedentes familiares, y me refiero a familiares de primer grado, hermanos, padres o hijos que presenten la enfermedad, en este caso es a partir de los 50 años. Cuando ya hay familiares de primer grado, se adelanta a los 40 años. A partir de los 40, yendo a su médico de cabecera habitual, se hace de esta manera. Exactamente. Es fundamental el médico de cabecera en esta historia, que pueda aconsejar a la población y remitirlos, primero a hacer estos test y luego remitirlos a los centros especializados cuando estos test son positivos. Pero lo importante realmente es la campaña que se está haciendo en toda España en este momento. Hay 8 comunidades autónomas ya con programa de prevención, entre las que está Canarias. Y el Servicio Canario de Salud lo está haciendo bien esto, ¿eh? Se ha iniciado un programa progresivo en el que se está invitando a la población por áreas, por sectores, y desde aquí pues yo me dirijo a la población que cuando reciban una invitación del Servicio Canario de Salud para participar en este programa, que participen, porque el beneficio es tremendo en el caso de que tenga estas lesiones, ¿no? Claro, se puede detectar, no se tiene por qué detectar una enfermedad avanzada, en ningún caso no hay que tener miedo a eso, sino que se puede prevenir mucho antes de que esta aparezca. Y después, ¿cuándo suele, al margen de la prevención, el paciente ir a la consulta porque nota algo raro? Al margen de lo que puede ser, lo que desea usted, la sangre en las deposiciones, ¿qué otros signos pueden alertarnos de que algo no está funcionando bien? Cuando la enfermedad está en un estado muy avanzado, da síntomas. Y los primeros síntomas dependen de dónde se localice. El colon tiene 1,5 metros de longitud. Si la enfermedad es muy distal al recto, si es muy proximal, suelen aparecer como una anemia. Van porque se encuentran cansados, se detecta una anemia y en la investigación aparece pues un cáncer de colon derecho, ¿no? Cuando ya la enfermedad está más próxima al recto, pues suele manifestarse en forma de sangre visible en las heces, y aquí generalmente se suele sobreañadir pues la pérdida de peso, mal estado general. Estos son los síntomas principales, ¿no? En esa fase, ¿cuál es el tratamiento? ¿La operación, la amputación o...? Sí, el tratamiento es quirúrgico, y si la enfermedad ya hay enfermedad a distancia con afectación de órganos vitales, como puede ser el hígado, pues generalmente hay veces que ya no se puede hacer un tratamiento curativo, ¿no? Por esto es muy importante incidir en que es necesario hacer prevención para esta enfermedad, que en Canarias detectamos 2 casos diarios, y en este momento está falleciendo una persona al día por una enfermedad que es totalmente prevenible. Una persona al día muere en Canarias por culpa de este tipo de cáncer. Y el 90%, España, si se hubiese detectado, se habría podido totalmente. curar. Y en España fallecen 300 personas semanales por cáncer de colon, ¿no? Cuando hablamos de las cifras de muertes por accidentes de tráfico, por SIDA, no tiene nada que ver comparativamente con lo que está produciendo esta enfermedad, una enfermedad que es totalmente prevenible y curable si hiciéramos la prevención que hemos comentado previamente. Pero llama la atención que haya aumentado tanto en los últimos años, ¿no? Y que diga usted además que parece que va a seguir aumentando el número de casos. Sí, pero un factor que determina esto es la edad de la población, porque esta es una enfermedad que está directamente ligada al envejecimiento. A partir de los 50 años empieza a existir riesgo, pero a los 70 y a los 80 el riesgo se triplica. Y este es uno de los factores, ¿no? Otro factor son los hábitos que se van acumulando en el tiempo, sobre todo también el tabaco y la obesidad, y algunos factores alimentarios. Y el tercero es la detección precoz. Ahora que estamos haciendo detección precoz, se detectan más y en las estadísticas aparecen más lesiones, pero muchas de ellas ya están en una fase precoz, y pronto vamos a ver cómo la mortalidad se va a reducir considerablemente, ¿no? Una última cuestión, porque además muchas personas siempre nos preguntan, bueno, y ya el hábito saludable, ¿cuál es? ¿Qué es lo que me convendría hacer, aparte de no fumar, hacer algo de ejercicio en cuanto a la alimentación?
¿Qué Cuanto a la alimentos alimentación, yo creo que favorecen deberíamos incidir evitar esto? en los beneficios de la dieta mediterránea en la población española. Recuperar esto es muy importante y, sobre todo, transmitirle esto a las familias para sus hijos. En este momento estamos viendo una población infantil en Canarias con unos índices de obesidad que son preocupantes, superiores a los del resto de la población española. Y en este sentido deberíamos limitar el consumo de carnes rojas ya en la edad infantil y promover pues el consumo de frutas, verduras, en aproximadamente 400 gramos al día entre frutas y verduras, ¿no? Bueno, pues ahí queda esa asignatura pendiente que aparentemente tenemos los canarios en cuanto a alimentación. Después hemos hablado en otras ocasiones aquí de los problemas que da también diabetes y otro tipo de enfermedades. Doctor Quintero, pues muchas gracias. A ver si ese llamamiento a la detección precoz pues sienta efecto y podemos hablar de que se está detectando efectivamente muchísimos más casos en su fase previa, antes de que ha sido un placer. desarrollarse. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.